Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 7 de septiembre del año 2021. Y empezamos con los libros o los textos y por lo tanto las ideas de Pedro Abelardo. La obra presente es una introducción perfecta a toda su obra, que sin dejar de ser cristiana nos entrega un profundo sentido filosóficamente hablando. Ya hemos hablado bastante sobre la tensa relación entre la religión y la razón. Ya veíamos cómo Averroes trataba de conciliar estas dos miradas. Pero aún falta, aún se siente la tensión entre estos dos conceptos, y es que pareciera ser algo inevitable. Pero a pesar de las constantes dialécticas, esta no ha sido resuelta todavía. ¿Y qué nos puede hacer pensar que Abelardo logra esta conciliación? Bueno, veámoslo en este tratado de introducción a la lógica de don Pedro Abelardo. Bueno, vamos con el concepto de filosofía por Boecio, porque así es que es como parte este texto que se llama Lógica Ingredientibus. Lógica Ingredientibus. Boecio llama a la filosofía aquella ciencia que se ocupa de los seres más excelentes, porque claro, los hombres ordinarios no se dedican a la filosofía. Y aquí se distinguen tres tipos de filosofía. La especulativa, que estudia la naturaleza de las cosas. La moral, que estudia la bondad de los actos humanos. Y la racional, que estudia la argumentación. De acuerdo con Boecio, los filósofos separaban esta última, es decir, la racional, de la filosofía por considerarla solo un mero instrumento de aquella. Pero en la lógica se da esto de los universales. De hecho, una de las cosas por las que fue conocido Boecio fue por el problema de los universales. Boecio se preguntaba si el género y la especie se encontraban y si era así, eran corpóreos o incorpóreos. Pensaba que podrían subsistir así como el alma puede subsistir con el cuerpo. Si fueran incorpóreos, entonces tendrían que estar separados de las cosas. Este era el pensamiento de Boecio, el primer acercamiento a los universales. Vamos a ver ahora lo que piensa Abelardo. Y Abelardo, para comprender un poco más lo que es un universal, fíjense en lo que se centra. En una cita de Aristóteles del Peri Hermeneias, que es uno de los tratados del Órganon, es uno de los textos del Órganon de lógica, es el segundo de hecho, si no me equivoco. Y Aristóteles decía, universal es aquello que se predica de muchos. Universal es aquello que se predica de muchos. Y Porfirio, el comentador del Tratado de Lógica, ustedes recordarán que Porfirio hizo ese libro que se llamaba Isagoge, esa obra, ¿no es cierto?, llamada Isagoge, que era una introducción a la lógica de Aristóteles. Dice Porfirio, universal es aquello que se predica de uno. Universal es aquello que se predica de uno. Abelardo nos dice que las palabras son las que sirven para representar las cosas. Eso está muy claro. Mientras que las cosas mismas significan las palabras. ¿Qué es esto? Bueno, tengamos por ejemplo la palabra nombre. Nombre, la palabra nombre, se predica de muchos otros nombres y vendría a ser especie más que género. Y sin embargo, nombre es un concepto universal. ¿Se dan cuenta cómo se combinan estas dos, cómo se combina la especie y el género? Porque la palabra nombre, que se predica de muchos otros nombres, es decir, esos otros nombres son especies de nombres, o por ejemplo el nombre de una mujer, el nombre de un hombre, ahí tenemos un nombre en especie, pero también tenemos el concepto nombre,
el concepto general, ¿no es cierto? Y ese es un universal. El mismo ejemplo podríamos decir que se hace cuando se habla de hombre, y que su especie sería Platón, por ejemplo, Sócrates, Aristóteles, etc. Si bien son distintos en apariencia, son los mismos en cuanto a sustancia, es decir, en cuanto a que son hombres. También pueden representar opuestos dentro de sí mismos. Por ejemplo, Sócrates es el mismo en cuanto a Sócrates, pero también es hombre en cuanto a Sócrates. Hay una identidad Sócrates en cuanto a la persona de Sócrates, pero también en cuanto al concepto de hombre, de género. Y sin embargo, ninguno puede diferir, pues de acuerdo con Abelardo, el género y la especie no difieren. No difieren. Que Sócrates sea hombre, sea blanco y sea filósofo, no difieren nada de la sustancia que, además de tener estas cosas, contiene al hombre, es decir, a Sócrates. Si Sócrates y Platón difieren en la realidad de ser hombres, entonces la realidad de ser hombres también diferiría de ser Platón y Sócrates, lo cual es ridículo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que de alguna manera el género y la especie pueden sonarnos a nosotros conceptos distintos radicalmente. Si nosotros vamos a la definición de género y especie, algo nos va a parecer distinto. Pero el punto es que en verdad tienen una relación muy directa. Tienen una relación muy directa. Porque, claro, si yo digo perro, yo al mismo tiempo estoy diciendo animal. Si yo digo Sócrates, estoy diciendo hombre y también estoy diciendo animal. Claro, un tipo de animal racional. Y el perro en este caso sería irracional. Pero ¿se dan cuenta cómo es que uno diciendo una cosa ya dice varias? Bueno, bastaría decir hombre para incluir muchos vocablos dentro de una misma palabra. En efecto, hombre significa muchas cosas a la vez, y ahí están presentes los universales. Para hablar de vocablos necesitamos antes esclarecer el concepto de predicado. ¿Qué es predicado? De acuerdo con Abelardo, lo que se aplica a una verdad en virtud de la enunciación del sustantivo presente. Por ejemplo, el hombre corre a la casa. El verbo corre significa asimismo que el hombre existe y que realiza una determinada acción. Pareciera ser en primera instancia que la palabra hombre no significa nada hasta que la predicamos de algo. En efecto, la palabra hombre parece ser vacía si no nos referimos a un conocido o a alguien especial. Esto puede ser cierto hasta algún punto. La verdad es que todo se pone más claro si decimos ser hombre. Es aquí donde los hombres, como Sócrates o Platón, se identifican y se unen. Ahora, el concepto de hombre no es propio de algún ser, sino que es común a un grupo de seres. Por ejemplo, para representar a un universal de hombre, tendría que dibujar un cuerpo con extremidades y sus partes correspondientes, y si tuviera que distinguirlo, le cortaría el pelo y le pondría ropajes. Sin embargo, podría caerse en la paradoja o la infinitud de decir la sustancia de la sustancia. Pero para no caer en eso, Abelardo nos dice que ninguna cosa creada por el hombre es sustancia. Al contrario, todo lo creado por el hombre es accidente. Lo único que es sustancia es aquello que está en la mente de Dios. Por lo tanto, toda la naturaleza sería sustancia, mientras que la casa o una espada son accidentes de esa naturaleza. Son accidentes de esa naturaleza. No son esencias o sustancias en sí. Abelardo advierte que los hombres solo pueden tener indicios u opiniones de los universales, pero jamás el conocimiento completo. Por ejemplo, un hombre que va a visitar una ciudad que nunca ha visto y que luego llega enterándose de todo lo que ve e impresionado dice, bueno, nunca pensé que fuera así. Y esto lo dice a pesar de haberse imaginado antes la ciudad. Esta imaginación previa es la imaginación que el hombre puede tener de la esencia. Aunque esta de la realidad de los universales pudiera parecer confusa al principio,
Es esta la que guía el intelecto del hombre, ya sea a hacer cosas nuevas o a emprender un camino, como el ejemplo del hombre que va a conocer otra ciudad. Y aquí se dice algo importante. Los hombres extraen los universales de los objetos materiales. Sin embargo, ¿cómo se sustentan los universales? Los universales son significados más que palabras. Los universales no son palabras, son significados. Por lo tanto, lo dicho por los que, por así decirse, se llamaban nominalistas, es decir, aquellos que, bueno, los universales, en lo universal hay mucha discusión. Entonces están aquellos que eran nominalistas, que decían que en verdad los universales solo eran palabras, y que no tenían ningún sentido, o sea, el sentido se lo ponía el propio hombre. Por lo tanto, el universal no tenía una realidad autónoma, no tenía una realidad independiente. Es algo que crea el hombre, y si es algo que crea el hombre, en realidad es algo que no existe, es un flatus vocis, como dirían en latín, ¿no? Unas voces vacías. Claro, y Abelardo no está de acuerdo con esto. Abelardo no está de acuerdo con esto. Claro, cuando decimos hombre, significamos muchas cosas. Y como hombre es universal, entonces los universales significan. Significan. Pero no es que existan, no es que tengan una existencia separada. Existen, pero existen como significado. Sermo, les dirá Abelardo. Entonces, claro, ahora, ¿qué pasa con esto? Puede causar alguna molestia a quienes piensan que los universales son entes separados, que tienen una autonomía, que tienen una independencia, que existen separados de nosotros, y ahí podríamos encontrar quizá a los realistas exagerados, que justamente dicen que la justicia, la bondad, la belleza, el hombre, ¿no es cierto?, el concepto, todas esas cosas son separadas y existen por sí mismas, y otros que dicen que en realidad no existen. O sea, ahí tenemos los realistas exagerados, que dicen que son sustancias separadas. En cambio, los nominalistas van a decir no, son solamente palabras que crea el hombre. Y entre los moderados, o más bien entre los conceptualistas, estaría Pedro Abelardo, porque él dice no existen como sustancias separadas, pero tampoco quiere decir que no existan. Existen solamente en cuanto a significados. Aquí lo que importa no es la res, no es la cosa, sino que lo que importa acá es el sermo, es el significado. Y estos universales se encuentran tanto en las cosas corpóreas como en las incorpóreas, porque tanto las cosas corpóreas como las incorpóreas tienen significado. Y ahí es que a Abelardo le hace más sentido que los universales estén dentro de un significado y no sean cosas corporales o incorporales separadas del hombre. Entonces ese es el punto que quiere aclarar Abelardo. Este es el punto, que los universales se entienden como sermo, es decir, como significado, y no se entienden como unas realidades independientes, ni tampoco como una cuestión que no existe, como lo dirían los nominalistas. Y bueno, eso sería entonces el Lógica Ingredientibus, este texto tan interesante que trata de solucionar el problema de los universales, que no es un problema menor. Aquí estas peleas de los universales son peores que peleas matrimoniales, créanmelo. Sobre todo en los tiempos de Abelardo, en la
en la Edad Media. ¿Mm? Bueno chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga su aporte en PayPal o Patreon. Que esté muy bien.